deixa acontecer naturalmente. Vengo para acá, gente, maquillaje de debut. ¿Cómo están, chicuelas? Bien. Acá están, Hola, tengo Nati. a las dos chicas que están siendo piropeadas fuertemente, así que tu papá, tu mamá, novio que tengan, vengan a buscarle a las chicas, porque no sé cómo van a salir acá. Ahí la tengo a mi amiga Ina. ¿Cómo estamos, Ina? Un placer tenerte acá. Ella es la encargada de que yo esté cada vez más linda. Ella, ahí está la señora Ina y con todo su equipazo. Y hoy vamos a enterarnos acerca de estos detalles de los maquillajes para debutantes, ¿verdad? Así mismo es. Acá tengo una modelo que es Florencia. Hermosa. Florencia está luciendo un maquillaje de la nueva tendencia que es el strobing. ¿El cómo? Strobing. Strobing. Sí. Que Explícanos en qué consiste el strobing. el strobing consiste en una piel joven que tenga que lucir para una noche importante. Por ejemplo, solamente se marca con iluminación. Ahí podemos decir, puede ser ratojito, por favor, para que se ahí se Con ve exactamente los iluminación. detalles. La parte frontal, iluminar esta parte frontal, acá la línea T, acá la barbilla, los pómulos con mucha iluminación y con un toque de rubor rosa para que el rostro quede bien natural, jovial. natural. Sí. Bien bien de chica joven. Para ¿verdad? una chica joven, después puede ser para pasarela. No es una nueva técnica, es una tendencia. Una La tendencia. técnica siempre se utilizó en pasarela para los grandes desfiles, para fotografía. Y los labios así naturales. Los ¿sería? labios nude con un poco de brillo, los ojos bien marcados, pero la parte del párpado, debajo de la ceja, lleva la iluminación del mismo tono lo que le utilicé acá en el pómulo. Después, un esfumado en el párpado para que quede bellísimo. Un maquillaje natural. Sí, vemos que ella tiene los ojitos grandes, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos de repente si queremos esta técnica, pero es tipo yo, que yo soy más chinita, ahora tengo los ojos mucho más pequeños, como para salir en las fotos así bien y no salir muy con los ojos muy pequeñitos? Pues fíjense, yo tengo los ojos muy chicos, ¿verdad? Hay una técnica para los ojos, para los ojos chiquitos, pequeños. Es para agrandar, se usa el delineado de mitad para afuera, que es de una mitad técnica para afuera para O sea, agrandar. no vamos a usar completo como el de ella. No, acá esta parte y ahí al fijar de mitad para afuera se nota la diferencia, que se agrandó el ojo. Y rasgar la parte del párpado, estirar bien y ahí se agranda el ojo, la parte del ojo. Ahí ya lo agrandamos. Sí. Esto es tendencia, ¿eh? Así que Tendencia, las jovencitas sí. y de repente La ¿viste que las ceja mamás son un siempre poco bien celosas? marcada ahora, la ceja o sea, bien así. marcada, sí. La ceja bien marcada que está de última. ¿Verdad que se está usando mucho la henna también? Sí, para la henna ceja? para sí, ¿Vos que sos te dura. partidaria de la henna? Sí, yo No. no. No te gusta mucho. No me gusta para lo que es la piel joven. Ajá. Para la gente más grande, madura puede ser, pero para ella que luce un rostro perfecto con un tip de maquillaje no hace falta ponerle una ceja muy así para tener permanente. O sea, vendría Sí. a ser con la sombra nada Con más. la sombra seca o un lápiz, el tono de la ceja. La ponemos para sí. acá para que la gente te pueda ver. Sí. Ahí está. Porque nuestra maquilladora también está maquillada y linda, ¿eh? Así que es para que se le vea. Marcarle bien con un lápiz y después vas poniéndole la sombra seca encima. Genial. Y se queda bien marcado. Hay que lo estilos y ves. estilos. Sí. Esto es el natural. Este es el natural. ¿Qué pasa si viene una jovencita que es un poco más arriesgada y quiere así algo más fuerte? Este es el natural, el maquillaje que está ahora de última. Ahora, yo digo, en la piel de ella queda perfecto. Hermoso. le Pero para una piel oleosa, muy grasosa, no conviene por nuestro clima, para el verano. el calorcito. Sí, porque al tener la piel grasa, la piel ya brilla de por sí. Por más que le haga los tratamientos previos, dentro de 2-3 horas empieza a filtrar y no recomiendo. Claro, no para puede el andar verano, para el Con verano. un ventiladorcito Sí. al lado no va a andar. No podés andar en 42 grados No, de calor. imposible, Sí, imposible. imposible. Pero en el caso de Flo, para una debutante, para una portada de foto, para quinceañera, inclusive genial. para novia, para la fotografía, espectacular. Genial. Sí. Bueno, allá Yo tenemos a la otra recomiendo. modelo que tiene un estilo distinto y un hoyuelo hermoso también. Ella es Jessica. La Jessie. Sí, ella es Jessica. Ella está Enrique. luciendo una línea juvenil. El tono, el párpado tiene el tono dorado con Jessie. bronce.
un esfumado de naranja con marrón, abajo un delineado sutil y después abajo la iluminé un poquitito con un dorado. Y le apliqué la base con aerógrafo, que es la base. Explícame, por favor, qué es el aerógrafo. El aerógrafo es un compresor, una pistola, que tiene un compresorcito que es esto. Ahí está. Sí. Vamos a matar la ignorancia. Vamos a ignorancia, Me pasaste bueno. un casamiento y me dijeron, te iba a maquillar con aerógrafo. ¿Qué es esto? Yo me quedé, bueno, no hay Bueno, problema. el aerógrafo tiene el compresor, tiene la manguerita y la pistola. Aquí viene todos los tonos de base que vos quieras, el tono de la piel qué que vos hace? tengas que utilizar, Agarrás, conectás por un enchufe, hace la función para el soplete. Ah, tipo soplete. Sí, tipo mini soplete. Vas, buscar el tono de la base, el tono de la piel de tu cliente y le vas aplicando. Rociando el ¿Y esto rostro. dura más? El rostro, esto es una base invisible que cubre las imperfecciones y con el sudor dura 15 a 16 horas. Se dice que es 24 horas, pero como en Paraguay hace 42, 43 grados, 15 horas yo recomiendo. Especial para novias, Pero hay que quinceañera, andar con para el aerógrafo en la sí. casa, entonces, cualquier cosa. Sí, Lo ponemos y ya está. 15 a 18 Me horas. encanta. Este ¿Puedo es el pedirle- aerógrafo. Me encanta. ¿Puedo Sí. pedirle a Jessy que cierre los ojitos para Jessy. mirar un poco los detalles? Porque no vemos solamente un color ahí, un Jessy tiene, Jessy tiene un tono dorado con bronce y tiene unos glittercitos para fiesta, para debutante. Y en caso de que no sea Jessy, que me diga otra cliente, me diga, me gusta el tono, este tono, Vamos pero a poner un poquito de costado. Vení, Jessy, Jessy, más al vení, frente, Jessy. mi amor. me diga, no, quiero que me subas el tono en el párpado. Me encanta el rostro, pero en el párpado. Entonces agarro un tono más oscuro. Cerra, Jessy. Le voy aplicando. Genial. Mira, le voy aplicando más para noche. Eso ya depende del Claro, gusto depende. Sí. Ina, ¿con cuánto tiempo de anticipación es bueno que las chicas ya se agenden para no tener ese problema de ir a la peluquería y estresarse y estar 4 horas, 5, 6 horas y llega la hora de la fiesta y ya están todas cansadas? Lo ideal sería que ya se agenden ahora. Sí, no, lo importante siempre es ganar tiempo Claro. y agendarse anticipadamente, porque nuestra gente siempre llegan a última hora justamente, llaman viernes para sábado y la agenda está ya llena, entonces mejor siempre agendarse, tipo, qué sé yo, martes, miércoles de la semana, para el fin de semana ya estamos listos y organizando Genial. nuestras agendas. ¿Dónde pueden llamar, Ina, para agendarse ya las chicas que van a estar debutando, que tengan un acontecimiento así y quieren estos maquillajes? Puede enviar mensaje al WhatsApp que es 0971 Ajá. 147 251 o la línea baja que es 2020 61 Me encanta. en Barrio Jara. Ahí está, Barrio Jara. Vayan, chicas, es muy buena sugerencia. Y ahí hasta ahí le dimos un cambio total al Mira, maquillaje con ese Y va detalle. desgradando, acorde a lo que te pidan las clientes. Si te dicen, no quiero más oscurito, no me gustó, pensé que me iba a gustar y ahora quiero más oscurito. O de repente te traen una tutorial, ¿entendés? Y no siempre es el mismo Qué rostro, difícil pero una vas... clienta de 15 años, 16. Va con onda, chicas, no se enojen con Mirá, Tuvimos esa edad. ahí el cambio, vas esfumando y vas degradando en tono más oscuro. Ahí está, divino. En tono más oscuro. Ahí está, entonces los detalles. Y los pómulos, no muy marcados por lo que veo las dos, así bien No, para la... superfluo. No. De repente en verano, ¿sabes lo que pasa? Que siempre las chicas, las jovencitas están bronceadas. Y no quieren un maquillaje cargado. Tiene que lucir su bronceado. Entonces le agarrás y le marcas con un tono bien natural. Y si Queda quiere con perfecto. brillo, tenés la opción de acá de la señorita que es la Claro. última a atender. Me encanta. Esto de repente decir, ¿cómo me va a durar si es todo brilloso? Sí te va a durar para una fiesta importante y si te gusta, agarrás y le pones un fijador que es para maquillaje, queda perfecto. Me Tiene encanta. larga duración. Me encanta. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hermosa realmente. Muy linda la Espero chica. que les guste a todos y estamos en Esperamos que tomen Barrio turno. Jara. ¿sí? Claro que sí, Para vamos a estar las por ahí. debutantes.
Ahí está, ¿Sí? para todas las chicas. Y para las mamás también. También. Sí, Esta madrinas, estrella de novias. Me encanta. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Deixa acontecer.